¿Alguna vez dijiste se lavó las manos para indicar que alguien se desligó de una responsabilidad? Pero ¿de dónde viene esta expresión? Hoy te cuento el momento histórico que dio origen a esta expresión, pero además la costumbre aún mucho más antigua que fue utilizada en ese momento histórico, a partir del cual se generó una expresión memorable. Muchas veces nos referimos a que alguien se lavó las manos para querer expresar que se desentendió de una situación conflictiva o para dejar en claro que no quiere asumir una responsabilidad. Cuando una persona decide apartarse de un asunto, rechazar una responsabilidad o evitar las consecuencias de una decisión. Cuando alguien afirma que se lava las manos, generalmente quiere decir que no piensa intervenir más o que considera que lo que ocurra a partir de ese momento ya no es asunto suyo. Para descubrir el origen de esta frase, tenemos que viajar a la Judea del siglo I y tenemos que referirnos a un relato bíblico. Tenemos que ir al momento en que Jesús de Nazaret había sido llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato para ser juzgado. Pilato no encontraba culpable al acusado, pero la multitud exigía su crucifixión. Ante el riesgo de un motín y para evitar responsabilidades, el texto narra: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y aunque Pilato era romano, el gesto de lavarse las manos para declarar inocencia era una costumbre judía muy antigua, basada en rituales del Antiguo Testamento, donde los ancianos se lavaban las manos sobre una ternera degollada para absolver a la comunidad de la culpa de un asesinato no resuelto. En ese momento, Pilato utilizó ese simbolismo cultural, se remitió a esa antigua costumbre que tenía en ese momento unos 1000 años de antigüedad, para declarar su inocencia formalmente ante la ley y la multitud y transferir la responsabilidad de la ejecución al pueblo. Allá vosotros, les dijo, para desentenderse moralmente de una decisión que él mismo tomó como autoridad máxima, ya que solo él podía ordenar la crucifixión, y ahí estaba la cuestión. Ahora bien, ¿de qué se trataba este ritual antiguo de origen hebreo? El ritual está descrito en Deuteronomio 21, 1-9 y simboliza la expiación colectiva y la purificación de la culpa de sangre inocente que recaía sobre toda la comunidad cuando se encontraba un cadáver y el asesino permanecía desconocido. La responsabilidad era comunitaria. En la teología israelita, la sangre derramada injustamente contaminaba la tierra y si no se hacía justicia, la culpa recaía sobre todo el pueblo, no solo sobre el asesino oculto. El ritual entonces servía, cuando el asesino permanecía desconocido, para limpiar esa mancha espiritual colectiva. Se utilizaba una ternera que nunca había trabajado, por lo cual simbolizaba una vida íntegra y no contaminada, y era ofrecida en sacrificio como sustituto para cargar con la culpa, similar a otros sacrificios de expiación, que eran costumbre en la tradición hebrea. Cuando los sacerdotes se lavaban las manos sobre la becerra degollada, estaban realizando un acto jurídico religioso doble. Por un lado, la declaración de inocencia, porque afirmaban solemnemente: nuestras manos no han derramado esta sangre. Y por otro lado, la transferencia de la culpa. Simbólicamente trasladaban la responsabilidad del crimen desde la comunidad hacia el animal sacrificado que moría en lugar de la comunidad. Entonces había una restauración del orden.
El objetivo final de ese antiguo ritual era quitar la culpa de sangre inocente de en medio, restaurando así la relación correcta entre el pueblo y Dios y evitando que la injusticia impune trajera maldición sobre la tierra. O sea, era un ritual que funcionaba como un mecanismo legal y espiritual para absolver a la comunidad de una responsabilidad que de otra manera no podía ser satisfecha mediante la justicia humana ordinaria, porque el asesino estaba desaparecido. Entonces así se aseguraban que la sangre inocente no quedara impune ante los ojos de Dios. El ritual de Deuteronomio, en su formulación escrita en el Antiguo Testamento, data aproximadamente entre los años 640 y 621 a.C. Esa fecha corresponde a la época del rey Josías, rey de Judá, durante la cual se llevó a cabo la gran reforma religiosa y la redacción del núcleo del libro del Deuteronomio. Pero tenemos que distinguir la codificación escrita, es decir, la regulación específica que aparece en la Biblia, que fue sistematizada y escrita por los sacerdotes y escribas deuteronómicos en el siglo VII a.C., y el origen de la práctica, que es todavía más antiguo, es una costumbre antigua y preliteraria, probablemente anterior a la monarquía y arraigada, muy arraigada en la tradición oral y las prácticas tribales de los pueblos semitas. Y ahora volvemos de esa antigua época preliteraria al año 1 en la región de Judea, donde estaba Poncio Pilato en el momento del juicio a Jesús de Nazaret. Pilato tomó una decisión que iba a quedar grabada para siempre en la cultura occidental. Según el Evangelio de Mateo, pidió agua y se lavó las manos públicamente frente a la multitud. Mientras realizaba el gesto, declaró que no se consideraba responsable de la sangre de aquel hombre, lo cual era una manera simbólica de decir: no es mi culpa. Estaba haciendo referencia a ese antiguo ritual de la tradición hebrea descrito en Deuteronomio. Pero en realidad la situación no era similar, porque Poncio Pilato era el máximo mandatario, así que era responsable. Esta paradoja explica por qué la expresión sobrevivió durante tantos siglos, porque aunque Poncio Pilato se declarara inocente, la decisión final dependía de él, así que de todas maneras era responsable de lo que estaba sucediendo. No podía aludir inocencia. A partir de entonces, la expresión, el gesto de lavarse las manos, comenzó a verse como el símbolo de quien intenta desligarse de una responsabilidad que en realidad le corresponde. Y ese es precisamente el significado que conserva en la actualidad. Cuando decimos que alguien se lava las manos, estamos hablando de que alguien evita involucrarse, que elude una responsabilidad o que intenta apartarse de las consecuencias de una situación sobre la que tenía algún grado de poder o de influencia. Y tan fuerte fue el impacto de la escena protagonizada por Poncio Pilato que su nombre también terminó convirtiéndose en una expresión, porque no solamente acostumbramos a decir se lavó las manos, también decimos hizo como Pilato o incluso es un Pilato. En todos los casos la idea es la misma. Y cada vez que utilizamos esta expresión estamos recordando un gesto realizado hace casi 2000 años y que todavía sigue describiendo conductas que observamos en la actualidad. Y además también hace referencia a una antigua costumbre de hace aproximadamente 3000 años. Este fue otro viaje a través del tiempo que nos revela cuánto el pasado sigue latiendo en nuestra vida cotidiana. Te espero en otro episodio de ¿Cuán culto sos y no lo sabías?